Vamos a hablar de un poquito más de política y de algunos bemoles que tiene la historia de un día como hoy. Me voy con los invitados que tenemos en el piso a esta hora y gracias por estar. Gracias por venir. Bienvenidos. Voy a recibir a Liliana de Ritz, politóloga, investigadora principal de CONICET. Además es consejera académica del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. ¿Está bien pronunciado así, Liliana? Sí. Bienvenida, gracias. Y Leandro Mora Alfonsín, economista, que ya lo hemos tenido aquí de visita en alguna oportunidad. Quiero preguntarles en primer lugar por la sensación de lo que estamos viviendo desde la Argentina en términos de las políticas internacionales, sabiendo que en Brasil el nuevo presidente es Jair Bolsonaro. Liliana, ¿cómo lees esa información, esa noticia de cara al mundo que viene? La leo con inquietud desde ya, conociendo al personaje que se convirtió en presidente, pero también con un signo de interrogación. No sabemos muy bien cómo va a desempeñarse a futuro ni cómo va a ser su gabinete, aunque sabemos realmente por lo que ha dicho y por quién es, que en realidad ese presidente es una muy mala noticia para la democracia de Brasil, para la democracia de la región e incluso para el futuro integrado que estemos pensando, porque de golpe es otro escenario el que tenemos. Pero de todas maneras, a mí lo que me gustaría enfatizar es que desde la Argentina pensar el fenómeno Bolsonaro significa poner un conjunto de variables específicas brasileñas que a veces no tenemos en cuenta. Claro. Brasil es un país muy clasista, muy racista y con una fuerte penetración de las iglesias evangélicas. Claro. No es una tradición igualitaria como la de Argentina. Acá nadie es más que nadie, se dice desde el siglo XIX. Sí. Entonces la conjunción de eso, más una percepción de los militares, que no es la percepción que tenemos nosotros. Es muy distinta, es ¿no? Orden y progreso. Ajá. Es la idea de que son fundadores del Brasil, que no se robaron ni chicos ni casas, claro, que comparado con la represión argentina, y que además consultaban a los cerebros brasileños. Digo, ellos tuvieron un milagro bajo militares, tuvieron Congreso abierto y rearmaron la política de una manera negociada y lenta. Nadie puede pensar que esa dictadura fue benévola, pero comparado con la dictadura argentina, es otra la situación. ¿Y cuánto crees que puede haber influido, ahora vamos a hablar concretamente de economía, pero cuánto crees que puede haber influido en esa concepción del brasileño medio, más allá de la historia, de la cultura, de cómo se han formado en todos estos siglos, lo último, digo, esto de saber que efectivamente la corrupción existió en el gobierno del PT, que hay detenidos, que hay dineros que se fueron, digo, ¿cuánto puede haber influido Yo creo que eso? influyó y mucho, porque ya desde la movilización del 2013 bajo el gobierno de Dilma, el escándalo del gasto en el Mundial era inmenso para el desfile, porque no te olvides que Brasil tiene una clase media movilizada mucho más que la Argentina y tiene además muy recientes sectores medios, llamados así porque salieron de la pobreza, que te dicen, yo tengo televisor, vivo mejor en mi casa, pero cuando salgo de mi casa, viajar es un infierno. La inseguridad me amenaza y en el hospital no tengo salud y la escuela es mala. Entonces las demandas del éxito de sacar de la pobreza a tantos como tuvo Lula son muy fuertes, fueron muy fuertes en el gobierno de Dilma y son muy fuertes hoy. Entonces el contraste entre corrupción, el lentecimiento del crecimiento de la economía, porque no tienen una recepción tan grande, pero comparado con las tasas chinas, Brasil en caída. Eso, corrupción e inseguridad es un cóctel explosivo, pero explosivo en un país que tiene un oído hecho, a esta tradición de desigualdad racista y tremendamente clasista. Voy a la economía y voy a preguntarle a Leandro por parte de lo que respondía recién Liliana y sobre todo tratar de entender ese camino que Paulo Guedes ha manifestado y que el propio Bolsonaro ha contado en su programa económico, ¿no? Uno empieza a leer cuestiones como privatizaciones, el tema de las jubilaciones, algunas cuestiones clasistas que empiezan a estar plasmadas en políticas económicas concretas y por otro lado también esta mirada que hoy mencionaba el futuro jefe de gabinete diciendo vamos a ir a Chile primero porque es el único país que en sus políticas públicas ha logrado modificaciones importantes en los últimos 20 años. Digo, ¿cómo hacemos para poner en equilibrio esa balanza, ¿no? De la mirada de unas medidas y de aquella otra mirada que está teniendo ahora el jefe de gabinete respecto de a dónde quieren ir a aprender, supuestamente?
A ver, yo creo que a Brasil hay que entenderlo en función de cómo fueron los últimos 10 años. Y es cierto que, como recién decía Liliana, en Brasil se conjugaron dos cuestiones. Primero, las tensiones propias del crecimiento. 40 millones de personas salieron de la pobreza y se incorporaron a una clase media demandante de bienes y servicios. Eso en Argentina tuvo sus efectos. De hecho, Argentina, por ejemplo, por citar el sector automotriz explotó de la mano del crecimiento brasilero en función de que nuestra tradición es de fabricar autos medianos, y los brasileños siempre fabrican autos pequeños. Entonces, cuando la gente gana más, demanda otro tipo de bienes, y eso a Argentina la benefició. Y de la misma manera que nos benefició, a partir de 2012-2013, esas tensiones del crecimiento mutaron en un cambio de ciclo que incluyó la fuga de capitales más importante de la historia de Brasil, un cambio de ciclo rotundo, una crisis muy fuerte que a nosotros nos pegó duro. De hecho, la restricción externa que nosotros estamos transitando desde 2011-12 tiene que ver en parte con que nuestra capacidad exportadora se vincula con el ciclo económico brasilero, y eso nos tiene a mal traer. Particularmente con las políticas de Bolsonaro, yo creo que él interpreta eso. Él toma, por un lado, todo el factor reaccionario que una sociedad clasista tiene ante estas tensiones del crecimiento, voy al hospital y no puedo, voy a la escuela, o sea, las autopistas no son lo que yo pretendo, caminar o andar en auto por San Pablo es un desastre. Claro. Tomó eso, y por otro lado, el descontento propio de una situación de crisis que se extendió 4 años. ¿Por qué el jefe de gabinete de Bolsonaro mira a Chile? Bueno, hay que interpretar un poco las reformas que tuvo la economía chilena desde el último periodo de Pinochet en adelante, en las cuales se concentraron fuertemente en los focos fiscales, en los focos de control de la inflación vía metas. Ahora, ¿qué es lo que no te están diciendo? El costo en Chile de poder implantar esas reformas fue una represión política enorme, en la cual, digamos, vos tenés hoy un país en China, un país estable, un país que tiene un montón de aspectos positivos, pero un nivel de desigualdad preocupante, un nivel de acceso a servicios, contradiciendo a Fernando Iglesias, que estuvo acá hace un rato y hablaba de la tasa de graduación en Chile. El tema es para quién puede pagar esa tasa de graduación. Porque no es gratuita la educación. Es como para poner en blanco sobre negro eso. Ahora, puntualmente, a mí lo que me preocupa en términos económicos de la presidencia de Bolsonaro es que, si bien va a haber buenas relaciones entre Argentina y Brasil, estamos en el foco de, bueno, ahora con este personaje pueden llegar inversiones financieras, digamos, pero no estamos discutiendo lo que nos une a ambos países, que es la inserción internacional del Mercosur. Argentina y Brasil juntos son los principales productores de proteína animal del mundo. El principal productor de alimentos es Holanda. ¿Cómo hacemos para capitalizar la riqueza, la complementariedad de ambos países en cuanto a producción? Bueno, parece que son agendas que se van aplacando o se van abandonando. Habrá que ver cuál es el avance sobre esa cuestión del Mercosur, ¿no? Liliana, ¿tenés algo para aportar sobre eso? Te veía. Justamente que tengo cierta inquietud, no sería tan concluyente. Yo no sé cómo realmente porque Bolsonaro es un personaje muy singular. De una posición estatista pasó a una posición ultraliberal. Se mueve, digamos, con la volatilidad propia de un personaje que se identifica con lo que puede ser exitoso en un momento dado. O sea, es un pragmático total, si lo querés. Entonces, yo no sé cómo va a venir la mano con el Mercosur, cómo se va a reacomodar en el escenario latinoamericano, porque también él necesita cierto sostén y ciertas alianzas en la región. Yo esperaría un poco para pensar qué va a ser el destino del Mercosur, más allá de estas declaraciones iniciales. No estoy tan segura. Todavía no sabemos cómo va a componer ese gabinete. Es que a mí me parece que las alianzas y la relación estratégica Argentina-Brasil va a estar. A mí lo que me preocupa es el contenido de esa relación estratégica. Veo dos países más orientados en cuanto, digamos, el Mercosur en su capacidad de unión aduanera, ¿no? Como para perfilar una política industrial regional. Los veo ambos más perfilados hacia una inclinación hacia el sistema, a ponderar el sistema financiero, a ponderar las cuestiones más, una visión que sobrepondera lo fiscal, y ya desde el gobierno de Temer en adelante hay como un abandono de ciertas políticas comunes del Mercosur en profundizar complementariedades, cosa que es muy difícil porque desde el 91 en adelante hay un montón de aspectos que no se ha logrado. Esto es una larga historia, ¿no? Donde, si no, además están todos estos descalabros macroeconómicos que heredamos del PT y acá del kirchnerismo, sin los cuales tampoco se sabe cómo encaminar la situación, ¿no? Y en cuanto a las cuestiones más sociales, ¿no? Estoy pensando en diversas
propuestas que se han hecho, la cuestión de las armas, el hecho de flexibilizar la tenencia de las armas para los habitantes. Está el Congreso de por medio, por supuesto que también hay que contar con eso y hay que ver cómo reacciona un Congreso que no tiene mayoría en este caso, ¿no? Eso te iba a decir, por empezar no tiene mayoría, aunque va a hacer ciertas coaliciones. En Brasil nunca se pudo gobernar sino a partir de coaliciones. Exacto. El sistema político sigue fragmentado. Pero al mismo tiempo Brasil tiene otras cosas distintas nuestras, tiene una justicia más independiente y tiene una burocracia formada, porque Brasil viene de una tradición imperial, construyó un Estado y tiene sentido estatal. Cuando uno piensa en los militares brasileños, a mí me dijeron en un seminario en Brasilia, nosotros construimos el Estado, no como nuestros pares argentinos que lo destruyen y se lo quedan. Esa es una frase que me quedó siempre grabada. Claro. Por lo tanto, vuelvo al tema de una burocracia mucho más profesionalizada y una justicia más independiente, son límites. Por eso Bolsonaro lo primero que propuso es reformar la Constitución. Claro. Porque esta Constitución no le da para hacer lo que quiere. No le permite. Pero hay que ver cómo pasa por el Congreso. Va a ser clave, seguramente, la cuestión del Congreso. Y va a ser clave también la cuestión de la economía, seguramente puertas adentro, en un perfil que parece bastante más parecido a lo mejor a los personajes como Donald Trump y algunos otros que están tratando de ser más proteccionistas. Veremos si ese proteccionismo también se repite en Brasil, si es posible, ¿no? Me parece que, al menos en la previa, ¿no? En la previa por lo que se viene escuchando de quién va a ser el ministro de Economía y demás, claro, es un liberal. Es un poco diferente al esquema Trump en el sentido de que las reformas son más de una ortodoxia, más de consenso de washingtonescas. Claro, sí, es un Chicago Boy el hombre que va a conducir los destinos. Recién Liliana mencionaba que el Congreso va a ser clave, y no solamente por cuestiones constitucionales, sino por proyectos de ley que están cerca de tratamiento, como la reforma previsional. Ellos quieren directamente pasar del sistema actual a un sistema absolutamente privado, que cuando se hace en Chile en 1981 hizo eso, y el costo fuerte de cuando vos pasás de un sistema mixto o un sistema de reparto a un sistema privado 100%, es que quedás con un agujero de financiamiento por los inactivos de los primeros 10, 15 años. ¿Quién paga las jubilaciones ese tipo de reformas son durísimas, y avanzar sobre eso, a ver, si en su primer año de mandato se decide avanzar sobre eso, aprovechando que tiene, el poder, tiene la hegemonía de los votos detrás, y bueno, va a ser una situación a priori que sería preocupante en términos de lo que es la región. Ahora bien, es muy difícil también que, hay un 44% que no está de acuerdo con este tipo de cosas, y tiene que haber resortes democráticos que pongan frenos o obliguen a negociar esos caminos finales que parecen tan vehementes. Tengo un minuto final y no quiero dejar pasar algo que hablábamos en la previa de ingresar a esta entrevista, que tiene que ver con la conmemoración de un nuevo aniversario del triunfo de Raúl Alfonsín en la Argentina. Muy impresionante. Sí, fue muy emotivo, muy interesante. Habló el presidente breve, pero muy bien. Sí. Y bueno, estaban los protagonistas de la época, todos pelos blancos, todos muy mayores también. Y hubo un encuentro interesante en el Museo de la Ciudad, de la Casa Rosada, que es muy lindo. Y está ahí el museo con las obras de Alfonsín Lector, la época, las fotos. Realmente uno toma conciencia de cuánto tiempo transcurrió desde entonces, que éramos todos muy jóvenes. Y fue muy interesante, porque fue un homenaje sentido, y las palabras del presidente lo recordaron. Digo, en estos años es la primera vez que yo escucho de alguien que no pertenece ni al partido ni al alfonsinismo, que reconozca en la figura de Alfonsín a alguien realmente que fue una figura clave del retorno a la democracia en Argentina, que pudo iniciar el juicio a las juntas, que se fue pobre, pero además honesto, y que tuvo una vida coherente con sus ideas, realmente muy emocionante. ¿Algo para agregar o para sumar? No, yo millennial, era muy pequeño en el gobierno de Alfonsín, y es una figura que yo, en función de haber estudiado y demás, la rescato.
vengo de seno materno alfonsinista. Así es. Por ende me siento representado, pero no tengo mucho más para opinar, más allá de lo que Liliana fue bastante completa. En esa vida activa. Quiero agradecerles enormemente que hayan estado aquí y quería tener este último minutito para gracias. recordar ese momento, sobre todo habiendo estado en ese homenaje y porque además faltan minutos para que se inicie el día en el que se conmemora un nuevo triunfo de la democracia, por sobre todas las cosas. Muchísimas gracias a ambos. A usted.